El hombre conocido por la historia como Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm, al sur del entonces Imperio Alemán. Ulm era un importante centro urbano del Reino de Württemberg, uno de los principales componentes del Estado alemán a finales del siglo XIX. Su padre era Hermann Einstein, un judío askenazí de Buchau, Württemberg. Hermann había tenido dotes académicas y demostró una gran habilidad en el campo de las matemáticas aplicadas cuando estudió en Stuttgart, la capital de Württemberg, en su juventud. Sin embargo, la familia Einstein no era acomodada y se vio obligado a abandonar sus estudios y se puso a trabajar en la tienda de camas de plumas que regentaban sus primos Moses y Hermann Levy, en Ulm, en la década de 1870. La madre de Albert era Paulina Koch, miembro de una familia de judíos alemanes que habían desarrollado amplias conexiones como proveedores y comerciantes en Württemberg. Se casó con Hermann Einstein en 1876 y Albert fue su primer hijo. Una hija, Maya o María Einstein, nació 2 años después, en 1881. La juventud de Albert estuvo condicionada en gran medida por los negocios de su padre. Cuando aún era un bebé, Hermann Einstein, siguiendo los consejos de su hermano Jacob, decidió trasladar a la familia a Múnich, la ciudad más grande del sur de Alemania, situada a unos 170 kilómetros al este de Ulm. Esto ocurrió en 1880, cuando Jacob y Hermann querían fundar Einstein & Company, como una empresa de ingeniería eléctrica en Múnich, justo cuando la gran era de la electrificación estaba a punto de comenzar a barrer el mundo occidental. Allí, Albert fue matriculado en una escuela primaria católica, antes de ser trasladado al Luitpold-Gymnasium de Múnich en 1887. Albert permaneció allí hasta 1894. Pero en ese momento, los Einstein se vieron desarraigados de nuevo, cuando Hermann y Jacob no consiguieron un contrato para iniciar la electrificación de Múnich. En su lugar, se dirigieron al norte de Italia, instalándose primero en Milán y luego en Pavía. Albert permaneció brevemente en Múnich para continuar sus estudios, pero al cabo de varios meses se desilusionó con el estricto aprendizaje memorístico que se ofrecía en el gymnasium y convenció tanto a sus padres como a las autoridades de la escuela para que le permitieran marcharse y reunirse con ellos en Italia. Albert prosigue su formación en Italia a partir de 1894. Ya mostraba claros signos de una precoz capacidad como científico y matemático, por lo que su padre deseaba que se interesara más por la ingeniería aplicada y así seguirle en el negocio familiar. En el verano de 1891, en Múnich, aprendió por su cuenta álgebra y la geometría avanzada del matemático griego Euclides. Los Einstein contrataron a un tutor familiar llamado Max Talmud, que destacaba en los campos de la optometría y la oftalmología para que enseñara al joven Albert matemáticas avanzadas y principios científicos. Pero pronto se dio cuenta de que su pupilo tenía más conocimientos que él mismo en materias como cálculo, álgebra y geometría. Tampoco era un prodigio que se interesara únicamente por temas científicos y matemáticos. Al entrar en la adolescencia, también leía mucho a algunos de los escritores filosóficos más avanzados de los siglos XVIII y XIX, sobre todo al filósofo alemán de la Ilustración Immanuel Kant. La crítica de la razón pura de Albert, publicada por primera vez en 1781 y que ofrece una de las discusiones más analíticas de la metafísica, el estudio de la naturaleza de la realidad, es uno de los tratados filosóficos más densos jamás escritos, y sin embargo Albert parecía entenderlo claramente a los 14 años, algo que desconcertaba a su tutor. Las habilidades del joven Einstein no pasaron desapercibidas para sus profesores, tutor y padres.
por lo que poco después de llegar a Baviera y tras cumplir 16 años, fue enviado a realizar los exámenes de ingreso en la Escuela Politécnica Federal Suiza de la ciudad de Zúrich, una escuela avanzada de ciencias, matemáticas e ingeniería. Aunque obtuvo buenas notas en los exámenes técnicos, Albert no fue admitido en esta ocasión, en parte debido a su juventud. Al año siguiente, aprobó la Matura Suiza, un examen de equivalencia en el país, para quienes no habían pasado por el proceso de escolarización formal dentro de Suiza, pero deseaban completar allí el plan de estudios de enseñanza secundaria. Ese mismo año había renunciado a la nacionalidad alemana para evitar ser llamado al servicio militar obligatorio que se exigía a todos los jóvenes del país, por lo que, como apátrida, ingresó en la Escuela Politécnica de Zúrich en otoño de 1896, a la edad de 17 años. Allí estudiaría física y matemáticas, las dos asignaturas en las que había demostrado una prodigiosa habilidad desde niño. Allí permanecería 4 años, hasta que en 1900 obtuvo el diploma. Los años que Einstein pasó en Zúrich fueron aquellos en los que sus intereses de investigación empezaron a surgir en un estado completamente formado. Se estaba convirtiendo en un científico ecléctico, que podría clasificarse a grandes rasgos como físico, pero cuyo campo de especialización abarcaba una amplia gama de temas, como el descubrimiento de una forma precisa de medir las dimensiones de moléculas diminutas, un campo de trabajo perteneciente a la mecánica cuántica, la amplia ciencia que describe las propiedades físicas de la naturaleza a nivel atómico y subatómico. Además, se interesó por medir cómo se mueve la luz. En la época en que empezaba a realizar complejas investigaciones sobre este tema en la Zúrich de principios de siglo, la opinión predominante entre los científicos europeos y norteamericanos era que la luz viajaba exclusivamente en forma de ondas. Como quedó claro en los años siguientes, Einstein dudaba de esta teoría y creía que existía otra capa de complejidad en el mecanismo por el que viajaba la luz. Estos y otros aspectos de la física avanzada constituyeron el núcleo de las investigaciones de Einstein a mediados de su veintena. Constituyeron el núcleo de su tesis doctoral, que estuvo estudiando a tiempo parcial durante los primeros años del siglo XX y que terminó en 1905 en Zúrich, titulada Una nueva determinación de las dimensiones moleculares. Sus investigaciones a principios del siglo XX contaron con la ayuda de Mileva Marić, una joven matemática y física serbia que había empezado a asistir a la Escuela Politécnica de Zúrich, más o menos en la misma época en la que Einstein había obtenido horas de docencia allí, tras quedar el primero de la clase en 1899. Marić era una de las dos únicas mujeres que estudiaban allí en aquella época. Pronto entabló una relación con Einstein y hoy se supone que contribuyó a sus investigaciones, aunque no está claro el grado exacto en que lo hizo. En cualquier caso, sus investigaciones se interrumpieron en el verano de 1901, cuando se quedó embarazada. Marić y Einstein aún no se habían casado, y era una época en la que tener un hijo fuera del matrimonio aún se consideraba un escándalo social. Parece ser que Mileva regresó a su Serbia natal para tener a la niña, a la que llamaron Liesl, en la correspondencia que mantuvieron tras su nacimiento. Lo que le ocurrió después no está claro. Algunas fuentes creen que murió de escarlatina en 1903, pero otras sugieren que fue dada en adopción en Serbia. Parece más probable que muriera, ya que Marić y Einstein se habían casado en enero de 1903. Tendrían 2 hijos más, un varón, Hans Albert, nacido en el verano de 1904, y otro hijo, Eduard, en 1910. En retrospectiva puede parecer extraño, pero a Albert no le resultó fácil encontrar inmediatamente un puesto de profesor al terminar su diploma en Zúrich en 1900.
Pasó el año y medio siguiente intentando en vano conseguir un puesto de profesor e investigador en una universidad centroeuropea, pero fue en vano. Mientras tanto, adquirió la ciudadanía suiza en 1901, adquiriendo finalmente la condición de Estado tras media década de estar teóricamente sin afiliación nacional. Con la ciudadanía suiza en la mano, un amigo de la familia y socio de la Politécnica de Zúrich, Alex Grossmann, consiguió la ayuda de su padre para que Einstein obtuviera un puesto en la Oficina Suiza de Patentes, en la capital, Berna. Allí Einstein trabajó como examinador auxiliar de patentes. Esto significaba que Albert se encargaba de evaluar los méritos de varios inventos y dispositivos que eran presentados ante la oficina de patentes por personas que querían que se les reconociera la propiedad intelectual de su invento, para asegurarse de que se les reconocía el mérito del dispositivo y podían beneficiarse económicamente. Einstein trabajó allí durante varios años. Además de servir para mantener a su joven familia, su trabajo se centró en muchos dispositivos diferentes, relacionados con la conducción eléctrica y la mecánica, y se ha postulado que esto influyó en la propia investigación de Einstein durante sus años de formación. La forma en que Einstein pasó de una oscuridad casi total dentro de la comunidad científica del mundo desarrollado a convertirse en uno de los físicos más importantes de Europa a mediados del siglo XX es una de las historias más extrañas de la historia de la ciencia. Mientras completaba sus estudios de doctorado y trabajaba en la oficina de patentes de Berna en la primera mitad de la década de 1900, Einstein elaboraba una serie de artículos para su publicación en las páginas de Annalen der Physik, una de las principales revistas académicas del mundo para el estudio de la física, que se había publicado en Alemania desde 1799. El resultado fueron 4 trabajos de investigación que se publicaron en la revista en 1905. Cada uno de ellos supuso una importante contribución a diversos campos de la física. Colectivamente, se ha considerado que representan una revolución en la concepción de la humanidad sobre las dimensiones moleculares y atómicas del mundo natural y el desarrollo de la física moderna. En consecuencia, los biógrafos de Einstein y los historiadores de la ciencia occidental suelen referirse a 1905 como el Annus Mirabilis o año milagroso de la carrera de Einstein. El primero de los 4 artículos de Einstein de 1905 se titulaba On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production and Transformation of Light y se publicó el 9 de junio. En él explicaba por primera vez lo que se conoce como efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones cuando una radiación electromagnética, como la luz, incide sobre un material o sustancia. Los electrones que se emiten durante este proceso se denominan fotoelectrones. Hasta 1905, cuando Einstein describió este efecto fotoeléctrico, la opinión predominante entre los físicos era que la luz viajaba como una ola en el océano. Pero Einstein explicó que el efecto fotoeléctrico significaba que la luz también viajaba en lo que él denominó un número finito de cuantos de energía, que se movían sin dividirse y que solo podían ser absorbidos o generados como entidades. Esto no solo explicaba gran parte de lo que hasta entonces se desconocía sobre la naturaleza de la luz y los electrones, sino que tenía implicaciones fundamentales para entender cómo la luz de una determinada frecuencia podía poner en juego la energía suficiente para liberar un electrón. Se basaba en los trabajos realizados por físicos como Max Planck en años anteriores, pero el artículo de Einstein añadía nuevos detalles sobre cómo interactuaban la energía y la luz a través del efecto fotoeléctrico.
Esto tuvo importantes implicaciones para la física aplicada práctica y muchos años después, este descubrimiento sería citado directamente cuando Einstein recibió el Premio Nobel de Física, aunque no fue hasta mediados de la década de 1920 cuando sus descubrimientos fueron plenamente aceptados entre los físicos. Apenas 6 semanas después de la aparición de este primer artículo, el 18 de julio se publicó en Annales de Physique el segundo artículo de Einstein de 1905, titulado «Sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario, según la teoría cinética molecular del calor». Antes del artículo de Einstein, no existía ninguna forma precisa de medir las dimensiones de las moléculas, pero varios científicos del siglo XIX, como John Dalton, habían observado que las sustancias químicas tendían a combinarse entre sí o a descomponerse en proporciones ponderadas, lo que sugería que todas estaban hechas de una molécula física aún no identificada que era común a todas las cosas. Estas moléculas unitarias se conocen hoy como átomos, palabra acuñada por los antiguos filósofos griegos del siglo VI a.C., que intentaban comprender la naturaleza de la existencia 2500 años antes de la época de Einstein. El segundo artículo de Einstein, de 1905, mostraba cómo medir estos átomos de forma más exhaustiva, utilizando lo que se denominó movimiento browniano, en el que partículas, en este caso polen, se suspendían en una solución acuosa. El artículo de Einstein, junto con un estudio corroborador elaborado por el físico francés Jean Perrin en 1908, demostró de forma inequívoca que los átomos y las moléculas eran entidades reales, que constituían los bloques de construcción de la existencia. Así pues, este segundo artículo de 1905 fue una contribución fundamental a la aceptación por parte de la humanidad de la existencia de átomos y moléculas, y a la aparición de la teoría atómica como base de gran parte de la física del siglo XX. El tercer artículo de Einstein se publicó poco más de 2 meses después, el 26 de septiembre de 1905. Se titulaba «Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento» y se centraba en la cuestión de la relatividad especial. Se trataba de conciliar una ecuación que el matemático y científico escocés James Clerk Maxwell había ideado a principios de la década de 1860 en relación con la electricidad y el magnetismo. Las ecuaciones de Maxwell planteaban dificultades a los físicos a la hora de entender la mecánica que se producía cerca de la velocidad de la luz. En respuesta a este problema, Einstein esbozó su teoría especial de la relatividad, o relatividad especial, en su artículo de 1905. En él se afirmaba que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente del movimiento de la fuente de luz o del observador de la fuente de luz. Esto se oponía a la idea postulada más de 2 siglos antes por Isaac Newton, que sostenía que la velocidad de la luz no es fija. Además, la teoría especial de la relatividad de Einstein asumía correctamente que cuando 2 objetos están implicados en relación con la luz, no hay forma cierta de saber cuál está en movimiento y cuál no. Einstein había llegado a esta conclusión mientras viajaba en un tranvía en Berna a principios del verano de 1905 y miraba la torre del reloj en el centro de la ciudad. Se dio cuenta de que si de repente su coche empezaba a viajar a la velocidad de la luz, los brazos del reloj de la torre del reloj parecerían haberse detenido, pero el reloj del tranvía seguiría moviéndose como si no hubiera pasado nada, porque tanto Einstein como el reloj del tranvía viajaban a la misma velocidad. Por tanto, la velocidad del movimiento era relativa. Si el tranvía se hubiera acelerado repentinamente a la velocidad de la luz, no significaría que la torre del reloj se hubiera detenido, sino solo que parecía haberlo hecho en relación con la velocidad a la que viajaba el tranvía.
Así funcionaba la teoría especial de la relatividad. El cuarto y último artículo de Einstein en su Annus Mirabilis se publicó el 21 de noviembre y se titulaba ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contexto energético? Pocos han oído hablar de ese título hoy en día, pero muchos conocen la ecuación que Einstein introdujo en el artículo E es igual a mc al cuadrado. En resumen, lo que significa es que la energía de un cuerpo en reposo, definida como E, es igual a su masa, o m, multiplicada por la velocidad de la luz, la c de la ecuación, al cuadrado. Esta ecuación de equivalencia demostró que una partícula masiva posee una energía, o energía en reposo, que es distinta de la energía cinética de una partícula. Esto se conocería como la equivalencia masa-energía, y pone de relieve cómo la energía en reposo de una partícula, como el núcleo de un átomo, puede ser tan masiva como para liberar una enorme cantidad de luz y energía térmica si la partícula se perturba lo suficiente. Como veremos, la aplicación práctica de esta ecuación iba a tener consecuencias devastadoras en décadas posteriores, y Einstein llegó a lamentar más tarde este aspecto de su investigación. Los 4 artículos de Einstein, publicados en 1905, no constituyeron simplemente avances en el reducido mundo de la física teórica académica. Sus investigaciones influyeron en la aplicación de la ciencia al mundo moderno en las décadas siguientes. Por ejemplo, hoy en día, cuando uno se acerca a una puerta automática y ésta se abre delante de uno, es porque los sensores utilizados en la puerta reaccionan cuando los fotones de los haces de luz que emiten se ven obstruidos, en este caso, por una persona en movimiento. El sensor indica entonces a la puerta que se abra. Einstein explicó por primera vez el funcionamiento de los fotones. Las calculadoras que funcionan con energía solar y las farolas que se encienden automáticamente cuando oscurece, entre otras innovaciones, también surgieron de sus trabajos sobre la luz. Con el tiempo, la teoría especial de la relatividad contribuyó al desarrollo de los sistemas de posicionamiento global, o GPS. Así, cuando usted enciende Google Maps, este funciona efectivamente basándose en parte en las investigaciones que Einstein publicó en sus trabajos Annus Mirabilis. Y cuando una central nuclear crea cantidades masivas de energía aprovechando la energía del núcleo de un átomo, lo hace basándose en los descubrimientos de Einstein sobre los equivalentes de energía y masa contenidos en la ecuación E igual a mc al cuadrado. Los revolucionarios resultados de la investigación de Einstein, publicados en 1905, pronto llamaron la atención de la comunidad científica europea, aunque en una época en la que la difusión de la investigación dependía aún de la circulación de copias impresas de revistas académicas y del boca a boca. Pasaron algunos años hasta que la importancia de sus descubrimientos se hizo patente en toda Europa. Al hacerlo, transformaron su carrera. En 1908 obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de Berna y pudo dejar su puesto en la oficina de patentes. Al año siguiente, fue nombrado catedrático de física teórica en la Universidad de Zúrich. Allí permaneció los 2 años siguientes. Durante este tiempo, continuó perfeccionando algunos de los puntos que había expuesto en sus trabajos de 1905, al tiempo que empezaba a desarrollar la teoría de la relatividad general como una rama de su trabajo sobre la relatividad restringida. La teoría de la relatividad general sostiene que la atracción gravitatoria observable entre 2 masas es el resultado de la deformación del espacio-tiempo por esas 2 masas. Esta investigación supuso una importante contribución inicial a la ciencia de los agujeros negros y otros objetos masivos del universo. En 1911, Einstein abandonó Suiza después de más de 15 años en ese país para aceptar un nuevo puesto que le habían ofrecido en la Universidad Carlos Fernando de Praga, la más antigua de la actual Chequia, pero que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro.
Además, le ofrecieron la nacionalidad austriaca. Aunque pasó allí poco más de un año, publicó más de una docena de artículos sobre temas como las matemáticas de la radiación, la teoría cuántica y la gravitación. Al poco tiempo, una nueva oferta le hizo regresar a Suiza. Se trataba de una invitación para dar clases en su antigua alma mater, la Escuela Politécnica de Zúrich. Llegó allí en el verano de 1912 y pasó el año siguiente dando clases a alumnos cada vez más familiarizados con la creciente fama del físico alemán, al tiempo que investigaba problemas sobre gravitación y calor molecular. Gran parte de este último trabajo lo realizó en colaboración con Marcel Grossmann, el colega suizo que había asistido a la Politécnica con Einstein a finales de la década de 1890 y cuya familia le había ayudado a conseguir su anterior puesto en la oficina de patentes de Berna. En la primavera de 1913, menos de un año después de ocupar su puesto en Zúrich, Einstein recibió en Suiza la visita de Max Planck y Walter Nernst, dos de los científicos más destacados de la época. Ambos trabajaban en Berlín y habían venido a Zúrich para convencer a Einstein de que regresara a su tierra natal para ocupar un puesto en la Universidad de Berlín. El puesto conllevaba el ingreso automático en la Academia Prusiana de Ciencias, así como su nombramiento como director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm. Esto permitiría a Einstein concentrarse en su investigación y crear un equipo de investigadores a su alrededor. Era una oferta que no podía rechazar y que se hizo más atractiva por la perspectiva de estar cerca de su prima Elsa, que vivía en Alemania y con la que Einstein había empezado a cartearse con frecuencia desde la primavera de 1912. Así, a principios de 1914, Albert se trasladó a la capital alemana. Su primera esposa, Mileva, aceptó mudarse al principio con sus dos hijos, pero enseguida se sintió infeliz en Berlín y percibió que Albert se acercaba cada vez más a su primo, por lo que pronto decidió regresar a Zúrich con sus hijos. Permanecieron separados hasta 1919, cuando finalmente se divorciaron, momento en el que Einstein se casó con Elsa. Para entonces, tanto ella como Albert tenían más de 40 años y este segundo matrimonio de Einstein no dio lugar a más hijos, aunque Albert se convirtió en padrastro de las dos hijas de Elsa de su anterior matrimonio. La llegada de Einstein a Berlín se vio inmediatamente interrumpida por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante años, las tensiones entre las principales potencias europeas habían ido en aumento por cuestiones tan dispares como la rivalidad colonial en África, el vacío dejado por el colapso del poder otomano en los Balcanes y la carrera naval entre Gran Bretaña y Alemania. Todo ello confluyó en el verano de 1914 en el estallido de una guerra paneuropea, que pronto se convirtió en un conflicto mundial. Cuando estalló y la invasión alemana de la neutral Bélgica como medio de golpear rápidamente el noreste de Francia suscitó una amplia condena internacional, no tardó en circular en Alemania un documento titulado Manifiesto de los 93 y dirigido al mundo civilizado. La iniciativa estaba encabezada por figuras como Adolf von Baeyer, Premio Nobel de Química en 1905, y Paul Ehrlich, Premio Nobel de Medicina en 1908 por su trabajo pionero en quimioterapia, y era en realidad una carta de docenas de destacados académicos alemanes en la que expresaban su apoyo al esfuerzo bélico de Alemania. Einstein, pacifista de toda la vida, se negó a firmarla y en su lugar, junto con otros académicos alemanes, redactó el manifiesto a los europeos. En él se expresaba la idea de que el sentido de la cultura común de Europa podía aprovecharse para poner fin rápidamente a la guerra. Desgraciadamente, sus esperanzas no se cumplieron y la guerra se prolongó durante 4 años más de interminable conflicto, seguidos de años más de revolución y guerra civil en gran parte del continente. A pesar de la guerra,
Einstein pudo comenzar nuevas investigaciones de forma concertada en Berlín a partir de 1915, a medida que disminuía el shock inicial del estallido de la guerra. Sin embargo, hasta 1917 no se creó el Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín, cuyo primer director fue Einstein. La financiación y los retrasos administrativos provocados por la guerra habían demorado su creación. Einstein dirigiría el instituto durante los 16 años siguientes. En 1916 fue admitido como miembro de la Sociedad Alemana de Física, fundada en 1845 y el principal organismo académico de físicos más antiguo del mundo. En 1920 ingresó en la Real Academia de las Artes y las Ciencias de los Países Bajos y en 1921 fue admitido como miembro extranjero en la Royal Society, sin duda la sociedad científica más prestigiosa del mundo, fundada en Londres en 1660. Aparte de estos honores, Einstein siguió abriendo nuevos caminos en su investigación a mediados de la década de 1910. Por ejemplo, en 1916 planteó la hipótesis de la existencia de ondas gravitacionales, que son ondulaciones en la curvatura del espacio-tiempo. Estas no pudieron detectarse con los instrumentos disponibles a principios del siglo XX, pero en 2016, un siglo después de que Einstein predijera su existencia, fueron finalmente confirmadas por científicos estadounidenses. También empezaba a teorizar sobre la existencia de lo que hoy conocemos como agujeros negros, puntos en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz ni las partículas pueden escapar eficazmente de ellos y que distorsionan el espacio y el tiempo. Como en tantas otras cosas, su trabajo sobre los agujeros negros fue pionero y allanó el camino para que muchos de sus sucesores elaboraran informes detallados sobre los componentes básicos del universo más adelante en el siglo XX. Sin embargo, también podía estar equivocado. En 1917 empezó a trabajar en lo que denominó la constante cosmológica, una teoría que suponía la existencia de un universo estático. Muchos años después, cuando el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió la recesión de las nebulosas en el universo, Einstein se dio cuenta de que su teoría anterior de la constante cosmológica era incorrecta y se refirió a ella como su, cito, mayor error a lo largo de su carrera. Sin embargo, su otro gran proyecto de investigación de los años de la guerra distaba mucho de ser una metedura de pata. Einstein había estado trabajando en el concepto de relatividad durante más de una década y la relatividad especial fue el tema de uno de sus aclamados artículos de 1905. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de 1910 cuando comenzó a finalizar su investigación sobre la relatividad general. La teoría general de la relatividad esbozó la teoría geométrica de la gravitación. Esta teoría iba mucho más allá de las ideas newtonianas sobre la gravedad y explicaba la atracción gravitatoria y toda la complejidad de la gravedad geométrica aplicada al universo y no solo a planetas individuales. Actualmente se debate quién llegó primero a la teoría general de la relatividad, ya que su contemporáneo, el matemático alemán David Hilbert, llegó a conclusiones casi idénticas a las de Einstein a mediados de la década de 1910. Al igual que Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, que desarrollaron ampliamente la teoría de la selección natural al mismo tiempo, a mediados del siglo XIX, tanto Einstein como Hilbert estaban en comunicación entre sí y Einstein había visitado la Universidad de Gotinga, donde Hilbert trabajaba en 1915, para presentar conferencias sobre sus propios descubrimientos. Lo que parece relativamente claro es que Einstein y Hilbert se influyeron mutuamente lo suficiente como para llegar a las mismas conclusiones sobre la relatividad general con pocos días de diferencia en el invierno de 1915.
A finales de 1918, Europa y el resto del mundo empezaron a salir de las garras de la Primera Guerra Mundial. Aunque en algunos países como Rusia, Hungría, Turquía e Irlanda, el final de la guerra supuso el comienzo de amargas guerras civiles, que eclipsaron todo lo que esos países habían visto durante la propia guerra. Sin embargo, con la reanudación de cierta forma de vida normal, el discurso académico se reanudó plenamente y la investigación comenzó a difundirse ampliamente de nuevo. Así, los trabajos de Einstein y Hilbert sobre la teoría general de la relatividad llegaron a un público más amplio dentro de la comunidad de físicos de Europa y América. Cada vez se apreciaba más lo innovador de sus estudios. En el verano de 1919, Sir Arthur Eddington, astrónomo y matemático inglés, confirmó la exactitud de la teoría durante un eclipse solar. Esta vez, los periódicos populares se hicieron eco de la noticia, proclamando que la teoría de Einstein había derrocado el modelo del universo desarrollado por Isaac Newton casi 250 años antes. Por todo ello, no es de extrañar que en 1921 la Fundación Nobel de Estocolmo decidiera conceder a Einstein el Premio Nobel de Física. En la designación del galardón citaron específicamente su trabajo en el descubrimiento del efecto fotoeléctrico en su artículo de 1905, pero también podría haberse concedido por una amplia gama de descubrimientos de investigación realizados durante los 15 años anteriores, más o menos. La recepción del Premio Nobel en 1921 y la apertura del mundo durante los años de auge de la década de 1920, tras años de guerra y discordia social, hicieron que Einstein y Elsa, con la que acababa de casarse, decidieran viajar al extranjero. A principios de abril de 1921, llegaron a Nueva York, donde fueron recibidos por el alcalde John Francis Hyland y una delegación de los miembros más destacados de la comunidad judía de la ciudad. Siguieron semanas de conferencias y recepciones, sobre todo en las universidades de Columbia, Nueva York y Princeton, Nueva Jersey. Ese mismo mes, Einstein se reunió con el presidente Warren Harding en la Casa Blanca. Después, partieron en un viaje por el Pacífico hacia el Imperio de Japón y luego hacia Singapur y la India antes de llegar a Oriente Próximo. Allí, Einstein visitó Palestina, que había quedado sujeta a un mandato británico tras el final de la Primera Guerra Mundial, y donde el movimiento sionista judío intentaba establecer un nuevo Estado para los judíos del mundo después de siglos de estar dispersos por todo el planeta. Después regresó a Alemania, pero el viaje de 1921 a 1922 fue el comienzo de una serie de viajes significativos a distintas partes del mundo. Por ejemplo, en 1925 visitó Sudamérica, pasando semanas en Argentina, Uruguay y Brasil, países que estaban en auge económico y social a principios del siglo XX, y donde Einstein era venerado dentro de la comunidad académica. A mediados de la década de 1920, Einstein se vio envuelto en un debate científico del que se informó ampliamente en aquella época. Era entre él y Niels Bohr, un físico danés que había ganado el Premio Nobel de Física en 1922, 12 meses después de que Einstein recibiera el mismo galardón. A mediados de la década de 1920, Einstein y Bohr empezaron a discutir sobre sus diferentes interpretaciones de la teoría cuántica. Gran parte de ella se centraba en la negativa de Bohr a creer que los fotones, cuya existencia había teorizado Einstein por primera vez en 1905, fueran reales. No aceptó que existieran hasta 1925 y aún así, los debates continuaron sobre otros elementos de sus respectivas visiones de la mecánica cuántica.
Los debates se celebraron en Londres y otros lugares entre 1922 y 1925, pero culminaron en una famosa disputa académica en 1927 en la Quinta Conferencia Solvay en los Institutos Internacionales Solvay de Física y Química de Bruselas. Allí Bohr y Einstein continuaron su debate, en el que ambas figuras argumentaron puntos que finalmente resultaron ser acertados. Sin embargo, más allá de los argumentos teóricos, la conferencia es digna de mención por el número de los físicos más consumados del mundo que reunió. 17 de los 29 asistentes ya habían recibido el premio Nobel o lo habían recibido más tarde, mientras que a Einstein y Bohr se unieron figuras como Marie Curie, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Esto demuestra el nivel de brillantez de la comunidad científica en el periodo de entreguerras. A finales de los años 20, Einstein replanteó sus propias teorías sobre el universo. Esto fue en respuesta al descubrimiento por el astrónomo estadounidense Edwin Hubble de la recesión de las nebulosas, o lo que ahora se denomina la ley de Hubble. Según esta ley, las galaxias se alejan de la Tierra a velocidades proporcionales a la distancia a la que se encuentran de la Vía Láctea. Estas velocidades son siempre más rápidas, lo que significa que cuanto más lejos esté un cuerpo cósmico de la Tierra, más rápido se alejará de ella. Estos descubrimientos, que se hicieron públicos en 1929, obligaron a Einstein a abandonar su teoría del universo vigente en aquel momento, conocida como la constante cosmológica, que suponía que el universo era en gran medida estático en su forma de expandirse, es decir, que el cosmos se había estado expandiendo desde el Big Bang a una velocidad relativamente constante. Los descubrimientos de Hubble obligaron a Einstein a reevaluar su hipótesis, ya que ahora estaba claro que el universo se expandía a una velocidad cada vez mayor. El descubrimiento de Hubble también fue en parte responsable de la decisión de Einstein de emprender un nuevo viaje a Estados Unidos en diciembre de 1930. Quería conocer a Hubble y agradecerle sus investigaciones, cosa que hizo en 1931. Sin embargo, el viaje es más recordado por la visita de Einstein a California, donde el propósito aparente del viaje era disfrutar de una beca de 2 meses en el Instituto de Tecnología de California, más conocido hoy como Caltech. Durante esta estancia, Einstein señaló ominosamente que la ciencia tenía tanta o más capacidad para hacer daño que para hacer el bien en la sociedad humana, una referencia sin duda al creciente uso de la tecnología en la guerra, una cuestión que el pacifista Einstein encontraba aborrecible. Esta misma aversión al creciente militarismo de los años 30 hizo que Einstein sintiera afinidad por el novelista Upton Sinclair y el actor Charlie Chaplin, a quienes conoció en Los Ángeles durante su visita y que se declararon públicamente pacifistas. La creciente amistad de Einstein con Chaplin le llevó a asistir al estreno de su nueva película, Luces de la Ciudad, un filme mudo, que fue significativo en el establecimiento del género de la comedia romántica en el cine estadounidense. Cuando Albert y Elsa Einstein entraron en el cine con Chaplin, Einstein fue aclamado con la misma consideración que podía obtener un icono de Hollywood. Fue también el comienzo de una larga amistad con Chaplin, que llevó al actor a visitar poco después el apartamento de Einstein en Berlín, y Einstein renovó su amistad cuando él mismo regresó de nuevo a Estados Unidos a principios de 1933. Mientras Einstein ocupaba sus cargos en Alemania y viajaba por todo el mundo en los años 20 y principios de los 30, a medida que aumentaban su fama y sus logros, el ambiente político en su Alemania natal empeoraba. Alemania se había sumido en el caos político tras la Primera Guerra Mundial, pero a partir de 1923 había entrado en un periodo de pronunciada prosperidad e inestabilidad.
A finales de 1929, los mercados bursátiles de Wall Street, en Nueva York, se vinieron abajo y se desató una enorme depresión económica en todo el mundo desarrollado. En Alemania, cuando millones de personas perdieron sus empleos y su seguridad económica, una enorme proporción de la población se decantó en las elecciones nacionales por el rabiosamente antisemita Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, o nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler. En las elecciones al Reichstag de 1932 se convirtieron en el mayor partido político de Alemania, y en los primeros meses de 1933, Hitler se convirtió en canciller del país. En pocas semanas, el partido convirtió a Alemania en un estado fascista de partido único, lo que fue muy perjudicial para la población judía del país y para personas como Einstein. En Estados Unidos decidió no regresar a Alemania y en su lugar los Einstein se establecieron en América tras una breve visita a Amberes, Bélgica, donde Albert entregó su pasaporte alemán en la embajada alemana y renunció a su ciudadanía. En Berlín, los nazis ya habían registrado su apartamento 2 veces debido a su ascendencia judía, y a lo largo del año siguiente, académicos judíos como él se vieron obligados a abandonar sus puestos en toda Alemania. En Estados Unidos, tras su decisión de solicitar la residencia permanente en 1933, Einstein consiguió rápidamente un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. Fue la institución en la que pasó la mayor parte de su carrera, y salvo un puesto de director en la Universidad Brandeis de Massachusetts a mediados de la década de 1940, Einstein estuvo asociado principalmente a Princeton durante el resto de su vida. A mediados y finales de la década de 1930, Einstein emprendió otros trabajos notables aquí, en la costa este de Estados Unidos. La colaboración con Nathan Rosen, un físico judío estadounidense, fue especialmente significativa. Juntos, Einstein y Rosen elaboraron un modelo del aspecto que podría tener un agujero de gusano. Los agujeros de gusano son estructuras teóricas que pueden conectar entre sí puntos dispares del espacio-tiempo. En la época en que Einstein y Rosen elaboraron su puente teórico de agujeros de gusano, se trataba de un concepto relativamente novedoso, pero posteriormente han pasado a constituir un aspecto fundamental de los escritos teóricos sobre viajes espaciales. A su debido tiempo, se convirtieron en un pilar de la ciencia ficción escrita a partir de mediados del siglo XX. Mientras Einstein impartía clases en Estados Unidos en la década de 1930, en su país natal, Alemania, se producían acontecimientos que pronto tendrían implicaciones mundiales. Tras su ascenso al poder en 1933, los nazis habían dejado clara su intención de anular los términos del Tratado de Versalles, que había puesto fin a la Primera Guerra Mundial. A mediados de la década de 1930 comenzaron a rearmar Alemania, reclutando a cientos de miles de soldados y construyendo miles de tanques, aviones de combate y bombarderos. A continuación, a partir de la primavera de 1938, los nazis utilizaron la coacción diplomática para anexionar Austria a una gran Alemania y arrebatar territorio a sus otros vecinos, como Checoslovaquia y Lituania. Cuando Hitler invadió Polonia en septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia decidieron que no podían seguir apaciguando a los nazis y declararon la guerra a Alemania. En un primer momento, el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt no contó con el apoyo de la opinión pública para implicar a Estados Unidos en lo que se consideraba una guerra europea, en la que no debía involucrarse. Sin embargo, cuando el Imperio de Japón,
aliado de Alemania, atacó a la flota estadounidense del Pacífico que descansaba en Pearl Harbor, Hawái, en diciembre de 1941. Estados Unidos entró también en la Segunda Guerra Mundial. Más que ninguna otra guerra en la historia de la humanidad, fue una que estaría marcada por la innovación científica. A pesar de su pacifismo, Einstein no tardó en mantener correspondencia con el gobierno estadounidense en relación con el creciente conflicto. La correspondencia comenzó semanas antes de que estallara la guerra en Europa. A principios de 1939, los físicos europeos habían descubierto la fisión nuclear del uranio. Con este descubrimiento, la posibilidad teórica de desarrollar algún tipo de bomba nuclear estaba cada vez más cerca. Varios físicos europeos, entre los que destacaba el húngaro Leo Szilard, se dieron cuenta de la posibilidad de que un equipo de investigación especializado desarrollara una ojiva nuclear. Esto preocupó profundamente a muchos científicos europeos, ya que muchos de los físicos más destacados del continente trabajaban en Alemania y podían ser cooptados para ayudar a los nazis a desarrollar un arma nuclear, que Hitler y sus cómplices no tendrían reparos en utilizar como arma de guerra convencional, a pesar de su capacidad absolutamente cataclísmica para la pérdida de vidas humanas. En consecuencia, Szilard y dos compañeros físicos húngaros, Edvard Teller y Eugen Wigner, propusieron una carta al gobierno estadounidense advirtiendo de los riesgos de que los nazis desarrollaran un arma nuclear antes que cualquier otro estado. La enviaron a Estados Unidos, donde Einstein estampó su firma antes de que fuera remitida a la administración del presidente Roosevelt. Lo que se conoce como la carta Einstein-Szilard influyó en los meses siguientes para que Estados Unidos iniciara su propio programa de desarrollo de un arma nuclear. El Proyecto Manhattan, el programa del gobierno estadounidense para desarrollar un arma nuclear, se inició de forma fragmentaria a finales de 1939, pocas semanas después de la recepción de la carta Einstein-Szilard. Esto iba enormemente en contra de las inclinaciones pacifistas del propio Einstein, aunque la posibilidad de que los nazis se hicieran con un arma de este tipo antes que Estados Unidos le había obligado a advertir al gobierno de los peligros de que esto ocurriera. Aparte de esto, consideraba que la guerra de cualquier tipo era una enfermedad a la que debía resistirse toda la sociedad civil del mundo moderno. Por ello, no participó en el Proyecto Manhattan. Fue Robert Oppenheimer, físico teórico estadounidense, quien lo dirigió. Aunque sus actividades fueron limitadas entre 1939 y 1941, una vez que Estados Unidos entró en la guerra en diciembre de 1941, la financiación y los recursos aumentaron enormemente, sobre todo porque cada vez era más evidente que los nazis estaban intentando desarrollar superarmas como una bomba nuclear en varias instalaciones de Europa, sobre todo en Noruega, donde se estaba produciendo lo que se conoce como agua pesada, una forma de hidrógeno con diferentes propiedades nucleares que podrían utilizarse para fabricar un arma nuclear. Sin embargo, la investigación fue lenta y se vio frustrada en numerosas ocasiones por las misiones de sabotaje lanzadas por las fuerzas especiales británicas y los combatientes noruegos libres. Para entonces, el Proyecto Manhattan empleaba a más de 130.000 personas en Estados Unidos y ya en 1942 se había hecho una demostración de un reactor nuclear en Chicago. Finalmente, a mediados de julio de 1945, se detonó el primer artefacto nuclear del mundo en el desierto de Nuevo México. Cuando se detonó la primera arma nuclear, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado en Europa hacía varias semanas. Sin embargo, debido a la política acordada por los aliados de dejar la conclusión de la guerra en el Pacífico contra el Imperio de Japón para después de que la Alemania nazi hubiera sido derrotada,
El conflicto seguía allí en el verano de 1945. En consecuencia, la administración del presidente Harry Truman decidió rápidamente utilizar la nueva arma contra Japón en la creencia de que al hacerlo salvaría más de 1 millón de vidas si obligaba a Japón a rendirse rápidamente, por lo que el 6 de agosto de 1945, la primera arma nuclear utilizada en la guerra fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, matando a más de 75.000 personas el primer día y a unas 60.000 más en los meses siguientes debido a la enfermedad por radiación. 3 días después, un segundo artefacto nuclear de un tipo ligeramente diferente fue lanzado sobre la ciudad de Nagasaki, matando a más de 80.000 personas en la zona de destrucción inicial y como resultado de las secuelas. Japón se rindió rápidamente, pero Einstein quedó horrorizado por la ferocidad de los ataques y sus consecuencias. Poco después de los bombardeos, declaró que había llegado el momento en que el hombre debía abandonar la guerra. Ya no es racional resolver los problemas internacionales recurriendo a la guerra. Posteriormente, lamentó que sus investigaciones sobre la estructura molecular del mundo y el concepto de masa, energía y equivalentes, que había publicado por primera vez en 1905, hubieran contribuido al desarrollo de las armas nucleares. En la posguerra, Einstein siguió investigando y publicando, aunque para entonces se acercaba a los 70 años y las presiones de su perfil público y algunos problemas de salud limitaban sus logros. No obstante, a finales de la década de 1940 desarrolló en Princeton lo que denominó su teoría del campo unificado, cuyos resultados publicó en Scientific American en 1950 con el título On the Generalized Theory of Gravitation. Esta teoría del campo unificado pretendía desarrollar un marco teórico único y unificado que pudiera utilizarse para comprender las fuerzas fundamentales de la naturaleza y el universo. Durante la primera mitad del siglo XX, muchos físicos se habían esforzado por desarrollar una teoría unificada, pero ninguna había sido aceptada por la comunidad académica. La teoría de Einstein intentaba incorporar elementos de su trabajo sobre la relatividad general, el electromagnetismo y la gravedad, y proponía un origen único para todo el conjunto de leyes físicas, que pudiera unificar fuerzas como la gravitación, las fuerzas electromagnéticas e incluso la curvatura del espacio-tiempo, de la que se había ocupado gran parte del trabajo de Einstein en los años 30. Al final, su trabajo y el de otros en el desarrollo de una teoría unificada no tuvo éxito, pero su investigación a este respecto se considera, sin embargo, como consecuente en el desarrollo posterior de la geometría diferencial, el estudio de la geometría de las formas y superficies lisas, en particular en su aplicación al espacio. En los años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, Einstein adquirió una forma de celebridad dentro de la sociedad dominante que no tenía precedentes para un físico teórico. En muchos sentidos, esto se remonta a principios de los años 20 y a la primera llegada de Einstein a Nueva York. Su teoría de la relatividad acababa de ser confirmada por otros científicos, cambiando nuestra comprensión fundamental del universo, mientras Einstein recibía el premio Nobel. En diciembre de 1919, el New York Times publicó un artículo en el que proclamaba que Einstein había destruido el espacio y el tiempo gracias a los resultados de sus investigaciones. Se trataba de la revisión más fundamental del pensamiento humano desde la teoría de la selección natural de Charles Darwin, medio siglo antes. Pero el trabajo de Einstein fue recibido con aplausos, mientras que el de Darwin había sido considerado sacrílego. Su asociación con figuras como Charlie Chaplin en Hollywood y su aspecto físico cada vez más icónico le convirtieron en una figura más identificable en los años siguientes. Y lo que es más revelador, en la década de 1940 empezaba a ser evidente
cómo las revolucionarias ideas de Einstein estaban cambiando la sociedad y el mundo de forma práctica, no solo desde la perspectiva de la física teórica. Mientras todo esto ocurría, se convirtió en una figura tan predestinada dentro de la sociedad estadounidense como lo sería más tarde Stephen Hawking en la segunda mitad del siglo XX, o figuras como James Lovelock y Richard Dawkins a principios del siglo XXI. Cuando su vida laboral llegó a su fin, la producción escrita y publicada de Einstein era enorme. Aunque a muchos les pueda parecer insólito, la principal producción académica de Einstein fue en forma de artículos en revistas académicas, de las que hubo casi 300 a lo largo de 55 años, en lugar de libros. Este era y sigue siendo el principal medio de comunicación de la investigación para los académicos que trabajan en las ciencias duras. Los libros de los que Einstein fue autor, de los que hubo más de una docena, eran generalmente reproducciones de trabajos que ya había publicado como artículos académicos, con la idea de unir su trabajo existente sobre la relatividad general y otros temas, o para tratar de hacer el material más accesible a un público general. Algunos de ellos se utilizaron durante años en las universidades como libros de texto avanzados para estudiantes de física teórica. Además, se tradujeron a varios idiomas, lo que hizo que la obra de Einstein fuera accesible en decenas de países a mediados del siglo XX. Más allá de esta producción académica, Einstein era un corresponsal voraz, y en los archivos Albert Einstein de la Universidad Hebrea de Jerusalén hay más de 3.500 páginas de su correspondencia privada, que data de 1912 a 1955. También escribió mucho sobre temas políticos, filosóficos, religiosos y humanitarios. No es de extrañar que las ediciones recopilatorias de la obra de Einstein, su correspondencia y otros escritos, como las publicadas desde finales de la década de 1980 por Academic Press de la Universidad de Princeton, la universidad en la que Albert desarrolló casi toda su carrera en Estados Unidos, se hayan extendido hasta alcanzar decenas de extensos volúmenes. A pesar de su brillantez y celebridad, el autor de esta enorme obra era una persona rotundamente modesta. Una vez dijo de sí mismo: «No tengo ningún talento especial, solo soy un curioso apasionado». Nunca adquirió los adornos de la riqueza o la fama, y de hecho, los visitantes de su casa de Berlín en los años 20 o de Estados Unidos en el periodo posterior a 1933 solían sorprenderse por la modestia de su morada, donde el adorno más fastuoso solía ser un piano para que Einstein pudiera tocar la música clásica que amaba. Su vida familiar, hay que reconocerlo, era difícil. Sus dos hijos biológicos se fueron a vivir con su madre, después de que ella y Albert se separaran en 1914, y a partir de entonces su relación fue algo distante. Hans emigró más tarde a Estados Unidos, en 1938, donde se reencontraron. Pero Edward permaneció en Europa y, a pesar de mantener correspondencia con su padre, no volvió a verle después de que Albert se marchara a América a principios de los años 30. Más tarde, Edward desarrolló problemas psiquiátricos y fue internado en una institución de Zúrich. El matrimonio de Albert con Elsa también fue tenso mucho antes de su muerte en Nueva Jersey en 1936. Y se ha especulado ampliamente que Einstein se refugió en sus investigaciones científicas, en ocasiones como sustituto de sus propias debilidades cuando se trataba de relaciones emocionales. Desde el punto de vista político, era humano y durante toda su vida sintió aversión por la violencia y la guerra. Admiraba profundamente a Mahatma Gandhi y su oposición no violenta al dominio británico en la India, y ambos se hicieron corresponsales. Con el tiempo, sus opiniones políticas se orientaron hacia la crítica del capitalismo y la defensa del socialismo, al tiempo que escribió en numerosas ocasiones sobre el deseo de un sistema de gobierno mundial y el fin de la competencia entre naciones-estado.
Tenía una opinión positiva de Estados Unidos, país que consideraba una meritocracia, pero el FBI había elaborado un expediente sobre él antes de que se trasladara a Estados Unidos desde Europa, y a mediados de la década de 1950 contaba con más de 1.400 páginas. Un hecho nada inusual para un antiguo alemán y académico en los Estados Unidos de la posguerra. Una parte intrínseca del carácter de Einstein era su herencia judía, aunque él mismo se declaraba agnóstico y veía la Biblia como una colección de leyendas primitivas. Su herencia judía también marcó su vida a partir de la década de 1930, cuando se trasladó a Estados Unidos ante la amenaza nazi. En sus últimos años, Einstein también destacó por su apoyo al sionismo y al Estado de Israel. Había visitado Palestina en la década de 1920, cuando era un mandato británico tras la Primera Guerra Mundial. En aquella época, cientos de miles de judíos ya vivían o emigraban a la región con el objetivo de reformar un Estado judío tras casi 2000 años de dispersión por todo el mundo. En 1925, Einstein aceptó formar parte del primer Consejo de Gobernadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén cuando se creó ese año. Después, tras la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de judíos europeos que habían sobrevivido al holocausto perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial se dirigieron a Tierra Santa. Cuando expiró el mandato británico en marzo de 1948, el pueblo judío declaró un nuevo Estado de Israel para el pueblo judío de Levante. En 1952 le ofrecieron el cargo ceremonial de presidente del país, aunque lo rechazó debido a su edad y a que no podía abandonar Estados Unidos en ese momento. Einstein siguió apoyando el movimiento sionista hasta su muerte, pero cabe preguntarse qué habría pensado el pacifista que había en él del Estado israelí cuando éste se sumió en una guerra interminable con sus vecinos musulmanes a partir de la crisis de Suez de 1956. Cuando Israel entró en la crisis de Suez o Segunda Guerra Árabe-Israelí contra su vecino del sur, Egipto, en 1956, Einstein ya había muerto. Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, había empezado a sufrir un aneurisma aórtico abdominal, un agrandamiento de la aorta abdominal, la mayor arteria del abdomen. Puede obstruirse, como cualquier otra parte del sistema circulatorio, debido a la hipertensión, el colesterol alto y el tabaquismo. Einstein fue operado con éxito en 1948, reforzando la pared de la aorta, pero a pesar de mejorar su estilo de vida, incluida la adopción de una dieta vegetariana, el problema resurgió de nuevo a principios de 1955, cuando la aorta se rompió, provocando una hemorragia interna. Ingresó en el hospital el 17 de abril, pero se negó a someterse a una intervención quirúrgica de urgencia para tratar de detener la hemorragia, proclamando filosóficamente que era mejor afrontar la muerte con dignidad cuando aún no le había llegado la hora. Murió al día siguiente, el 18 de abril de 1955, a los 76 años. El cirujano que le practicó la autopsia extrajo el cerebro de Einstein para su estudio científico, sin el permiso de su familia. Posteriormente fue disecado, y sus restos se encuentran hoy en el Museo Nacional de Salud y Medicina de Washington, D.C., mientras que algunas secciones se expusieron en el Museo Mütter de Filadelfia en 2013. Se ha sugerido que el número anormal de células gliales en su cerebro podría explicar la desmesurada aptitud de Einstein para las ecuaciones matemáticas. Su cuerpo fue incinerado poco después de su muerte en Nueva Jersey, y sus cenizas se esparcieron modestamente en un lugar no revelado. Albert Einstein fue uno de los pensadores más influyentes de la historia de la ciencia. Tan importantes fueron los resultados de sus investigaciones a lo largo de medio siglo, que su apellido se ha convertido en sinónimo de inteligencia elevada. Quizá lo más insólito de todo esto es que todo surgió de unos comienzos relativamente humildes.
En la década de 1890 fue un nómada internacional cuando aún era un adolescente y un joven que se movía entre su Alemania natal, Italia y Suiza, mientras sus padres intentaban equilibrar su situación financiera y empresarial con la conciencia de las precoces habilidades de su hijo como matemático y físico. Su paso por la Escuela Politécnica de Zúrich le proporcionó cierta estabilidad, pero las universidades centroeuropeas consideraron oportuno no contratarle cuando terminó allí sus estudios iniciales y en su lugar pasó varios años trabajando en la oficina suiza de patentes de Berna. Fue allí, mientras evaluaba inventos durante el día y formaba una joven familia, donde empezó a trabajar en algunas de las investigaciones más significativas en el campo de la física jamás emprendidas. El resultado, en el Annus Mirabilis de 1905, fueron 4 estudios pioneros que revolucionaron la comprensión de la humanidad sobre la naturaleza del universo, revelando a la vez la existencia de los fotones y los componentes nucleares y atómicos de la existencia. 1905 lo cambió todo. En los años siguientes, Einstein fue ascendiendo año tras año a puestos académicos cada vez más importantes hasta que finalmente alcanzó la cima del mundo académico europeo en Berlín, justo cuando estalló la Primera Guerra Mundial. En medio de aquel calamitoso conflicto, desarrolló la teoría general de la relatividad. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física por su trabajo, al que siguieron otros galardones en las décadas siguientes. Sin embargo, lo más notable de la carrera de Einstein, a partir de los años 20, es el perfil público que desarrolló. Sus visitas a Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Oriente Próximo le permitieron defender diversas causas. La más significativa fue su voz de alarma sobre la amenaza que suponía la Alemania nazi a partir de 1933. De hecho, renunció inmediatamente a su ciudadanía alemana cuando Hitler tomó el poder y se trasladó a Estados Unidos. Allí siguió advirtiendo los peligros que planteaba la posibilidad de que los nazis se hicieran con un arma nuclear. Sin embargo, fue un arma de doble filo para Einstein, pacifista, ya que el coste de ver a la Alemania nazi derrotada en la carrera nuclear fue ver a Estados Unidos lanzar sus propias bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Después de la guerra, aprovechó su posición para abogar por un Estado para el pueblo judío en Oriente Próximo tras el Holocausto. Cuando murió en 1955, era el científico más aclamado del mundo, uno de los que más ha influido en los campos de la física, las matemáticas y la cosmología de la era moderna. La historia del siglo XX podría haber sido muy distinta de no haber sido por Einstein. ¿Qué opinas de Albert Einstein? Fue el intelectual más revolucionario de la historia moderna y ¿qué podría explicar su desmesurado intelecto? Háznoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.